Imagina estar sola en la sala de partos, sintiendo las contracciones más intensas de tu vida, revisando el teléfono a cada rato, con la esperanza de que tu esposo conteste tus llamadas desesperadas, pero no contesta. No porque esté atascado en el tráfico. No porque se le haya descargado el teléfono, sino porque está en un motel con otra mujer mientras das a luz a su hijo. Esta es la historia real de una mujer que descubrió la peor traición en el momento más vulnerable de su vida. Y lo que sucedió después te hará replantearte todo sobre el perdón, la fortaleza y volver a empezar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál sería tu reacción si descubrieras una traición justo cuando más necesitas a tu pareja? ¿Serías capaz de perdonar, de seguir adelante, o el dolor sería demasiado grande para superarlo? Antes de continuar, si te gustan las historias reales que nos hacen reflexionar sobre las relaciones, la superación de desafíos y la fortaleza femenina, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos historias reales que conmueven y nos enseñan valiosas lecciones de vida. No te arrepentirás. Ahora, comencemos con la historia. Tenía 28 años cuando todo sucedió. Casada desde hacía 4 años, con 8 meses y medio de embarazo, contaba los días para poder tener a su bebé en brazos. El matrimonio no era perfecto, pero ella creía que era sólido. Había discusiones, como en cualquier relación, pero también complicidad, planes, sueños compartidos, o al menos eso creía. En las últimas semanas de embarazo, notó que su marido era diferente. Más distante, siempre con el móvil. Salía del trabajo antes y volvía más tarde. Cuando le preguntaba si todo iba bien, él decía que era solo estrés laboral, que tenía muchos proyectos importantes en marcha al mismo tiempo. Quería creerle. Al fin y al cabo, ella también estaba agotada, con el cuerpo pesado, noches en vela y la ansiedad del parto inminente. Quizás solo era cansancio de ambos, pero entonces llegó ese día. Un martes, cualquiera que se convertiría en el día más memorable de su vida. Se despertó a las 5 de la mañana con un dolor diferente. No eran las contracciones de Braxton Hicks que ya conocía. Era algo más fuerte, más rítmico. Las cronometró a 5 minutos de distancia, luego a 4. Despertó a su marido, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción y los nervios. Había llegado el momento. El bebé venía. Él se levantó rápidamente, con aspecto nervioso, pero no era la emoción de quien está a punto de conocer a su hijo. Era otra cosa. ¿Ansiedad, inquietud? Miró su móvil de inmediato. Escribió algo rápido y dijo que necesitaba ducharse antes de irse. Ella se sorprendió, pero sentía dolor, concentrada en las contracciones que se volvían cada vez más frecuentes. Cogió la bolsa que llevaba preparada semanas y esperó en el salón. Pasaron 15 minutos, 20 Lo llamó, diciéndole que las contracciones eran más fuertes, que tenían que irse pronto. Salió de la habitación vestido, pero parecía agitado, distraído. Cogió las llaves del coche y entonces sonó su teléfono. Contestó rápidamente. Salió de la habitación y ella oyó murmullos. Cuando regresó, tenía el rostro tenso. Cariño, tengo que atender algo urgente en el trabajo, dijo, evitando mirarla a los ojos. Es una reunión a la que no puedo faltar, súper importante, pero te llevo al hospital. Te dejo allí y vuelvo enseguida. En 1 hora, como máximo. Sintió una opresión en el pecho. ¿Qué? Era el nacimiento de su hijo. ¿Cómo podía una reunión ser más importante que eso? Intentó protestar, pero otra fuerte contracción la hizo doblarse de dolor. No había tiempo para discutir, necesitaba llegar al hospital. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por sus gemidos con cada nueva contracción. Conducía rápido, pero estaba tenso, mirando constantemente el reloj. Cuando llegaron al hospital, eran las 7:20 de la mañana. La ayudó a bajar del coche, recogió su bolso y la acompañó a la recepción. La enfermera llegó con la silla de ruedas, le dio un rápido beso en la frente y le dijo: «Vuelvo enseguida. Vale, buena suerte. Tú puedes». Y se fue. La llevaron a la habitación, la examinaron y la prepararon. Tenía 6 centímetros de dilatación, el parto era inminente. Lo llamó
No contestó. Le mandó un mensaje. Tengo 8 centímetros de dilatación. Ven rápido. Lo vio, pero no respondió. Volvió a llamar. Y otra vez a nada. A las 9:30, las enfermeras dijeron que era la hora. La llevarían a la sala de partos. Les suplicó que esperaran unos minutos más, que su marido estaba llegando. Pero el bebé no esperaba. Se la llevaron sola, con lágrimas que le corrían por las mejillas, no solo por el dolor físico, sino por un dolor mucho más profundo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? A las 10:43 de la mañana, después de más de una hora de parto intenso, oyó llorar a su hijo, un niño precioso, sano y perfecto. Los médicos le pusieron al bebé en brazos y ella sintió un amor abrumador, como nunca antes había sentido. Antes sentía una soledad abrumadora. Su padre no estaba allí. Había vivido el momento más importante de su vida sola. Sostuvo a su hijo en brazos, miró su carita arrugada y lloró. Lloró de felicidad, de amor, pero también de tristeza y confusión. ¿Dónde estaba el hombre que le había prometido estar a su lado siempre? ¿Dónde estaba el padre de ese bebé? A las 11:15, ya en la sala de recuperación, intentó llamar de nuevo. El teléfono estaba apagado. Un mal presentimiento la invadió. Algo andaba muy mal. Le pidió a la enfermera que le trajera su teléfono personal, que estaba en su bolso. Tenía varios mensajes de su madre, su hermana y amigos, preguntando si el bebé ya había nacido. Respondió al grupo familiar. Nació un niño precioso, pero no ha llegado. No contesta el teléfono. La respuesta tardó unos minutos. Cuando llegó, era de su hermana. No te preocupes ahora. Concéntrate en el bebé. Pronto estaremos allí. Había algo extraño en ese mensaje. Un tono demasiado cauteloso. Sintió un nudo en el estómago. Una hora después, su madre, su hermana y su mejor amiga llegaron a la habitación. Vio en sus rostros que algo andaba mal. Muy mal. La abrazaron, la felicitaron, cargaron al bebé, pero había una tensión palpable en el aire. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. ¿Saben dónde está? Las tres intercambiaron miradas. Su hermana se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Ahora no es momento de hablar de esto. Acabas de dar a luz. Necesitas descansar. Díganmelo, insistió, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Necesito saberlo. Fue su mejor amiga quien habló, porque a veces son las amigas las que tienen el valor de decir las verdades que la familia intenta ocultar. Está bien, no hubo ningún accidente, pero hay algo que debes saber, y te juro que queríamos protegerte de esto ahora mismo. Pero mereces la verdad. Su corazón se aceleró. ¿Qué es? Lo vieron en un motel esta mañana. Con una mujer en el mundo. Se detuvo. El ruido del hospital desapareció. Miró a las tres mujeres frente a ella, luego al bebé que dormía en la cuna junto a la cama, y sintió como si cayera en un abismo sin fondo. No podía ser cierto, no ese día, no en ese momento, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que tenía sentido. La distancia, el celular, las prisas por salir del hospital, el teléfono apagado, todas las señales estaban ahí. Simplemente no quería verlas. Juliana no podía dejar de temblar. Tenía las manos frías, el corazón le latía con fuerza y le faltaba el aire. Doña Marcia intentaba que se acostara, bebiera agua, se calmara. Pero ¿cómo iba a calmarse cuando el mundo entero se le acababa de derrumbar? Beatriz le sujetaba la mano con fuerza. También tenía los ojos llenos de lágrimas. Camila estaba pálida y se mordía los labios para no llorar. ¿Quién lo vio?, preguntó Juliana en un susurro. ¿Quién me lo contó? Camila intercambió una mirada con su madre antes de responder. Un amigo de Rodrigo, el marido de Beatriz, trabaja cerca de ese motel en la avenida Paulista. Vio el coche de Eduardo aparcado allí esta mañana. Le pareció extraño porque sabía que estabas a punto de dar a luz. Le sacó una foto a la matrícula para asegurarse. Llamó a Rodrigo, y Rodrigo me llamó a mí. Juliana sintió que le subían las náuseas. No era un rumor, no era un malentendido. Tenía pruebas. Tenía un testigo. Era real. Eduardo había elegido estar con otra mujer el día del nacimiento de su hijo. ¿Quién es?, preguntó Juliana, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Aún no lo sabemos.
respondió Beatriz, en voz baja. Pero lo averiguaremos. Si quieres saberlo, lo averiguaremos. Juliana miró a Miguel, que dormía plácidamente en su cuna, tan pequeño, tan inocente, ajeno al caos que su llegada al mundo había desatado. Sintió una mezcla de amor devastador por ese pequeño ser y una profunda rabia hacia el hombre que debería haber estado a su lado, compartiendo ese momento. Las siguientes horas transcurrieron como en una bruma. Juliana amamantó a Miguel por primera vez, sintiendo las lágrimas resbalar silenciosamente por su rostro mientras él mamaba. Las enfermeras iban y venían, dando instrucciones, controlando las constantes vitales, ajenas a la tormenta que rugía en la habitación. Doña Marcia no se separó de su hija ni un minuto. Camila y Beatriz se turnaban en una, iba a buscar comida y la otra se quedaba. Nadie quería dejar sola a Juliana. A las 5 de la tarde, casi 6 horas después de dar a luz, sonó el teléfono de Juliana. Era Eduardo. Miró la pantalla, con el corazón acelerado de nuevo. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Camila hizo ademán de contestar, pero Juliana negó con la cabeza. Necesitaba contestar. Necesitaba oír lo que tenía que decir. «Hola», contestó ella. Su voz era más firme de lo que esperaba. «Cariño». «Lo siento muchísimo. Se me descargó el móvil y no tenía cargador». La reunión se alargó mucho más de lo que pensaba. Fue una locura. «¿Cómo estás? ¿Ya nació el bebé?». La calma en su voz la inquietaba. Mentía con tanta naturalidad, con tanta facilidad. Juliana sintió un escalofrío. Nació en Niñón. Se llama Miguel. Nació a las 10:43 de la mañana, en Soloan, sin su padre. «Ay, cariño. Lo siento mucho, pero la reunión era sobre ese contrato que va a cambiar nuestras vidas. ¿Sabes? No podía faltar, pero ya voy para allá. Voy a conocer a mi hijo. Seguro que es precioso, ¿verdad?». Juliana respiró hondo. «Eduardo, sé dónde estabas». Silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, tenso, revelador. «¿Qué quieres decir?», respondió finalmente, con la voz un poco más tensa. «Te vieron en el motel esta mañana mientras estaba de parto». El silencio era ahora absoluto. Juliana podía oír su respiración. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Eduardo habló. «¿Quién te dijo eso?». «Es mentira. Alguien se está inventando una historia, intentando separarnos. Hay una foto de tu coche, Eduardo. Hay testigos». «Deja de mentir». «Juliana, te lo juro, te están engañando. Estaba en una reunión. Alguien debió de clonar la matrícula del coche. No lo sé, pero no estaba en ningún motel. Jamás haría algo así, y menos hoy». Su voz sonaba desesperada. Pero Juliana conocía a ese hombre desde hacía años. Sabía cuando mentían y estaba mintiendo. «No vengas hoy», dijo Juliana, con voz cortante. «No quiero verte». «Hoy no, Juliana. Espera». Colgó y rompió a llorar. Doña Marcia la abrazó con fuerza, y Juliana lloró como no había llorado desde niña. Lloró por la traición, por la soledad, por la humillación. Lloró por el matrimonio que acababa de descubrir que era una mentira. Lloró por el hijo que acababa de nacer en medio de tanto caos. Esa noche, Juliana no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de Eduardo con otra mujer. Imaginaba la escena, reían, se besaban, tenían relaciones sexuales, mientras ella estaba sola en la sala de partos, sintiendo dolores que ni siquiera sabía que existían. La rabia y el dolor eran tan intensos que lo sentía físicamente, como si el pecho le fuera a estallar. Miguel se despertaba cada 3 horas para amamantar, y cada vez que Juliana lo miraba, sentía un conflicto devastador. Ese bebé era parte de ella, pero también era parte de Eduardo. Llevaba él ADN del hombre que la había traicionado de la peor manera posible. ¿Cómo podía mirar a su hijo y no recordar ese dolor? A la mañana siguiente llegó Beatriz. Fue al hospital con información, había hecho el trabajo de detective que Juliana no tenía fuerzas para hacer. «Descubrí quién es», dijo Beatriz con vacilación. «¿Segura que quieres saberlo?». Juliana asintió. Saberlo. Necesitaba ponerle cara a esa historia.
Es Fernanda, la becaria de su empresa. El shock fue como un puñetazo en el estómago. A Fernanda Juliana la conocía. La había conocido hacía 6 meses en una fiesta de la empresa. Una chica guapa y sonriente de 23 años. Eduardo había comentado que era dedicada e inteligente. Juliana nunca sospechó nada. ¿Ah, nunca? ¿Cuánto tiempo?, preguntó Juliana, aún sabiendo que la respuesta solo dolería más. No lo sé con certeza, pero según los registros del motel a los que pudimos acceder, llevaban yendo allí al menos 3 meses. 3 meses. Juliana estaba embarazada de 6 meses cuando empezó la traición. Mientras ella gestaba a su hijo, aumentaba de peso, sufría náuseas, hinchazón y dolores. Eduardo construía una vida paralela con una joven de 23 años. La puerta del dormitorio se abrió y allí estaba Eduardo, con un ramo de flores y un osito de peluche, el rostro cansado, los ojos enrojecidos. Doña Marcia y Beatriz se interpusieron de inmediato entre él y Juliana, como 2 guardianas, listas para atacar. «Necesito hablar con mi esposa», dijo Eduardo, con la voz quebrada por la emoción. «Ella no quiere hablar contigo», respondió Camila, cruzándose de brazos. «Juliana, por favor», suplicó, mirando a las mujeres. «Déjame explicarte. Solo 5 minutos. Por favor». Juliana lo miró. El hombre con quien se había casado, con quien había planeado una vida, con quien había criado a Miguel, ahora parecía un extraño que la había destruido. «Todos, retírense», dijo Juliana con calma. «Necesito hablar con él a solas». «Juliana», empezó a protestar doña Marcia. «Mamá, por favor, necesito hacerlo». A regañadientes, las 3 mujeres salieron de la habitación, no sin antes lanzar miradas de advertencia a Eduardo. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue ensordecedor. Eduardo se acercó a la cama, pero Juliana levantó la mano. «Quédate ahí, no te acerques». Se detuvo, con las flores aún en la mano, con la mirada perdida. «Juliana, ¿puedo explicarlo?» «Pues explícalo, y esta vez no me mientas». Eduardo dejó las flores y el osito de peluche en la mesita junto a la puerta. Le temblaban las manos. Evitaba mirar directamente a Juliana, lo que solo confirmaba aún más su culpa. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que ella conocía bien, y finalmente empezó a hablar. «Fue un error terrible. No sé cómo pasó, Juliana. Te juro que no lo sé». «No me vengas con eso», lo interrumpió Juliana con voz cortante. «¿No te tropezaste y caíste encima de ella por accidente? Lo elegiste varias veces durante meses, así que dime la verdad. Me merezco al menos eso». Eduardo cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos, tenía lágrimas en los ojos. «Empezó hace unos 4 meses. Se quedaba hasta tarde en la oficina, igual que yo. Hablábamos, tomábamos café. Al principio solo éramos amigos, te lo juro. Pero entonces, un día, pasó y fui débil. Debería haberme detenido ahí, pero no lo hice». «¿La amas?». La pregunta se le escapó a Juliana antes de que pudiera pensarlo, y en cuanto la formuló, se dio cuenta de que temía la respuesta. «No», respondió Eduardo demasiado rápido. «No, no la amo a ella, te amo a ti. Siempre te he amado, Ann. Fue solo que, no sé, atención, ego, estupidez. Me hizo sentir joven de nuevo, sin responsabilidades. Y contigo embarazada, todo cambió entre nosotros. Siempre estabas cansada, con náuseas. Ya no teníamos intimidad. Sé que no es excusa. Lo sean, pero así fue». Juliana sintió que la rabia la invadía. «Entonces, ¿es mi culpa? ¿Porque estaba embarazada de tu hijo? ¿Porque mi cuerpo estaba cambiando para crear una vida? ¿Me culpas por haber sido traicionada?». «No, no es eso. Es culpa mía. Solo mía. Fui un cobarde, un egoísta, un imbécil. Lo sean, pero terminé con ella ayer, Juliana. Cuando te pusiste de parto, la llamé para acabar con todo, pero me suplicó que nos viéramos una última vez para hablar como es debido. Por eso fui al motel, para terminarlo en persona». La historia era tan absurda que Juliana casi se rió. Ann casi
¿Fuiste a un motel? ¿Para terminar una relación? Eduardo, ¿crees que soy tonta? ¿Crees que me lo voy a creer? Es la verdad, te lo juro. Juliana, no me acosté con ella hoy. Solo hablamos. Le dije que se había acabado, que iba a ser padre, que necesitaba centrarme en mi familia. Lloró mucho, armó un escándalo, pero fui firme. Se acabó. Juliana negó con la cabeza, incrédula. ¿Y pensaste que colgar el teléfono era buena idea? Mientras tu esposa estaba sola dando a luz, ¿ni siquiera pensaste que podría necesitarte? Yo, entré en pánico. Sabía que si llamabas, no podría mentir, y necesitaba resolver esto. Primero sé que estuvo mal. Sé que no hay excusa, pero por favor, Juliana, perdóname. Podemos superar esto, por Miguel. Por nuestra familia. Juliana miró la cuna donde dormía Miguel. Tan pequeño, tan inocente, merecía tener un padre presente. Pero, ¿qué clase de padre era Eduardo? Un hombre capaz de abandonar a su esposa en el momento más importante para estar con su amante. «Vete de aquí», dijo Juliana con voz fría y controlada. «Juliana, vete de aquí», gritó, haciendo que Miguel diera un respingo y rompiera a llorar. «¿No te quiero aquí? No quiero verte la cara. Perdiste el derecho a estar aquí cuando decidiste ir a ese motel». Eduardo dio un paso al frente. Desesperado. «Por favor, déjenme al menos ver a mi hijo, déjenme cargarlo. Solo una vez». «No». Juliana alzó a Miguel, protegiéndolo instintivamente. «No mereces cargarlo, no hoy. No después de lo que hiciste». La puerta se abrió de golpe. Doña Marcia, Camila y Beatriz entraron corriendo, alertadas por el llanto de Miguel. Al ver la escena, Juliana llorando con el bebé en brazos, Eduardo con rostro desesperado, lo comprendieron de inmediato. «Te vas ahora», dijo Camila, señalando la puerta. «Ella es mi esposa. Este es mi hijo. Tengo derecho». «No tienes ningún derecho», interrumpió doña Marcia con voz áspera. «Renunciaste a todos tus derechos cuando traicionaste a mi hija en el día más importante de su vida. Ahora, lárgate antes de que llame a seguridad». Eduardo miró a Juliana por última vez, con ojos suplicantes, pero ella apartó la mirada, negándose a mirarlo. Con los hombros caídos y el rostro derrotado, Eduardo salió de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, Juliana sintió que le flaqueaban las piernas. Camila le quitó a Miguel de los brazos, mientras Beatriz la ayudaba a sentarse en la cama. Temblaba de pies a cabeza, sollozando desconsoladamente. «No puedo, mamá», lloró Juliana. «No puedo perdonar esto». «No puedo». «Y no tienes por qué», dijo doña Marcia, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos. «No tienes que perdonar, no tienes que hacer nada más que cuidarte a ti misma y a este bebé ahora. Ya veremos qué hacemos después». En los días siguientes, Juliana fue dada de alta del hospital y se fue directamente a casa de su madre. Quería volver al apartamento que compartía con Eduardo. Ni siquiera podía pensar en dormir en la cama donde probablemente él había planeado sus encuentros con Fernanda, ni en vivir rodeada de recuerdos de una vida que ahora le parecía una mentira. Eduardo llamaba todos los días, enviaba mensajes en flores en regalos para Miguel, cartas pidiendo perdón. Juliana lo ignoraba todo, solo se centraba en una cosa: en sobrevivir, en despertarse, en dar el pecho a Miguel, cambiar pañales, en ducharse, en comer algo, dormir 1 o 2 horas y repetir. El piloto automático era la única forma de no derrumbarse por completo. Doña Marcia era un ángel. Se hizo cargo de la casa, cocinaba, limpiaba, cuidaba de Juliana y de su nieto con una dedicación inquebrantable. Camila pasaba todas las tardes allí, ayudando con el bebé. Beatriz traía comida, organizaba la ropa de Miguel, le hacía compañía. Juliana estaba rodeada de amor, pero aún así se sentía completamente sola. Por la noche, cuando todos dormían y ella daba el pecho a Miguel en la penumbra de la habitación, Juliana se permitía pensar en todo lo que había perdido, en la confianza, el matrimonio, en el sueño de una familia perfecta. La imagen que tenía de Eduardo como un hombre íntegro. Todo se había desvanecido en un solo día. Pero también pensaba en el futuro. ¿Cómo sería criar a Miguel sola? ¿Tendría la fuerza para hacerlo?
¿Podría mantenerse económicamente? ¿Pagaría Eduardo la manutención? ¿Tendrían que compartir la custodia? La idea de tener que entregarle a Miguel a Eduardo cada 2 fines de semana la desesperaba. ¿Cómo podía confiarle a su hijo a ese hombre? 2 semanas después de dar a luz, Juliana finalmente accedió a reunirse con Eduardo. No porque lo hubiera perdonado, no porque quisiera hablar, sino porque necesitaba resolver los asuntos prácticos, an divorcio, an manutención, an custodia, necesitaba seguir adelante, y para ello necesitaba cerrar ese capítulo. Se reunieron en un café neutral. Eduardo llegó puntual, con profundas ojeras y un aspecto demacrado. Había perdido peso. Parecía 10 años mayor. Gracias por aceptar verme, comenzó él en voz baja. Juliana no respondió. Se limitó a mirarlo, esperando. Rompí con ella de verdad. La bloqueé en todas partes. La despidieron de la empresa. Ya no tengo ningún contacto con ella y ni voy a terapia. Ya tengo cita. Necesito entender por qué hice esto. Necesito cambiar. No me importa, dijo Juliana simplemente. Vine a hablar de la separación, no a escuchar tus promesas. Eduardo tragó saliva con dificultad. ¿No quieres intentarlo? ¿Por nuestra familia? Por Miguel. Miguel estará bien. Los niños no necesitan padres casados, necesitan padres presentes y sanos. Y yo no estoy sano a tu lado. Ya no. A Eduardo se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo perdí todo, ¿verdad? Te perdí. A ti perdí a mi hijo. Perdí nuestra vida juntos. Juliana sintió una punzada en el pecho, pero no lo demostró. No perdiste, Eduardo. Lo tiraste a la basura con tus propias manos. Ahora, hablemos de los detalles prácticos. Y así comenzó el proceso de desmantelar una vida construida juntos an abogados, an trámites, an división de bienes, custodia, compartida, manutención infantil. Todo frío, práctico, doloroso. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Juliana. Volvió al trabajo cuando Miguel cumplió 4 meses, aún lactando, agotada y con el corazón roto, pero tenía que hacerlo. Necesitaba independencia económica, necesitaba demostrarse a sí misma que podía lograrlo. Y, más importante, aún necesitaba mostrarle a Miguel que su madre era fuerte. Eduardo pagaba la manutención religiosamente, visitaba a su hijo los fines de semana. Era un padre presente. Juliana no podía negarlo, pero el dolor seguía ahí, vivo, palpitante. Cada vez que le entregaba a Miguel, sentía una punzada, no de celos, sino de dolor por la familia que pudo haber sido y no fue. La vida se adaptó a una nueva rutina. Juliana compró un apartamento pequeño, pero acogedor. Decoró la habitación de Miguel con mucho cariño. Hizo nuevas amigas en la guardería. Empezó a salir de nuevo, tímidamente, animada por Beatriz. Todavía no podía pensar en tener una relación con alguien. La herida estaba demasiado reciente, pero comenzó a reconectar consigo misma. Miguel creció hermoso, sano y sonriente. Cada una de sus sonrisas le recordaba por qué Juliana había hecho todo aquello, por qué había tenido el valor de empezar de nuevo. Ese niño era la razón por la que seguía adelante. Pasaron 3 años. Juliana se encontraba en un lugar completamente distinto. La habían ascendido en el trabajo. Miguel iba al preescolar, hablador, inteligente y lleno de energía. Incluso había tenido algunas citas. Nada serio, pero suficientes para darse cuenta de que su corazón comenzaba a sanar. Volvió a sonreír. Reía de verdad. Soñaba con el futuro sin sentir esa opresión en el pecho. Fue un sábado por la tarde, mientras recogía a Miguel en casa de Eduardo, cuando todo cambió. Eduardo abrió la puerta con una expresión que Juliana no había visto en mucho tiempo, vulnerable, perdida. Juliana, puedes pasar. Necesito hablar contigo, es importante. Ella dudó. Tenían una relación cordial, pero distante, centrada únicamente en Miguel. ¿Hablar de qué? Pero algo en su voz la hizo aceptar. Ella entró, y Miguel corrió a buscar los juguetes a la habitación. Eduardo sirvió café, y se sentaron a la mesa de la cocina, la misma cocina donde habían desayunado juntos cientos de veces en otra vida. Tengo que disculparme, comenzó Eduardo, con la voz quebrada por la emoción. ¿De verdad?
no las disculpas vacías que te di aquel día en el hospital, una disculpa sincera, de alguien que por fin comprendió la gravedad de lo que hizo. Juliana lo observó en silencio, sin saber qué esperar. Fui a terapia durante estos 3 años, todas las semanas, y por fin empecé a comprender muchas cosas. Sobre mí mismo, sobre mis miedos, sobre lo inmaduro y cobarde que fui. Destruí lo mejor que he tenido en mi vida por puro egoísmo e inmadurez. Hizo una pausa, secándose una lágrima que le corría por la mejilla. Fuiste increíble conmigo, durante nuestro matrimonio, durante el embarazo. Y te lo pagué de la peor manera posible. En el día más importante, te abandoné. No merezco tu perdón, Juliana. Lo sé, pero necesitaba que supieras que ahora lo entiendo, y que lo siento muchísimo, muchísimo. En Juliana sintió un nudo en la garganta. Durante 3 años había esperado este momento, una disculpa sincera, un reconocimiento genuino de lo que había hecho. Y ahora que sucedía, no sabía qué sentir. «Y hay algo más», continuó Eduardo, con voz temblorosa. «Todavía te amo, nunca dejé de amarte, y sé que perdí el derecho a estar contigo. Sé que te lastimé mucho. Pero si me dieras una oportunidad, solo una, te juro que sería diferente. He cambiado, Juliana. De verdad, ahí estaba, el momento que había imaginado cientos de veces en los primeros meses después de la separación. Eduardo suplicándole que volvieran, y en esas fantasías, a veces ella decía que sí, a veces creía que el amor bastaría para superarlo todo. Pero ahora, sentada allí 3 años después, mirando al hombre frente a ella, Juliana se dio cuenta de algo extraordinario. Ya no quería volver. No era ira, no era resentimiento, era simplemente en claridad. «Eduardo», comenzó, con voz tranquila y firme, «creo que has cambiado. Veo que eres mejor padre, una persona más consciente, y me alegro por ti, de verdad. Pero no quiero volver atrás». Parecía que iba a hablar, pero ella levantó la mano con suavidad. «Déjame terminar. Durante estos 3 años me reconstruí, me redescubrí. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Crié a nuestro hijo, construí una carrera, compré un apartamento, rehice mi vida sola. ¿Y sabes qué descubrí? Me gusta la mujer en la que me he convertido. Me gusta mi vida, y no pienso volver atrás». Eduardo bajó la cabeza, y las lágrimas empezaron a caerle libremente. «Ese día en el hospital me destrozó», continuó Juliana, «pero también me liberó de una relación en la que no era una prioridad. Me liberó de la ilusión de que el amor basta cuando no hay respeto. Me liberó para convertirme en la mejor versión de mí misma». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Te perdono, Eduardo, de todo corazón, no por ti, sino por mí, porque guardar rencor solo me hacía daño. Pero perdonar no significa volver atrás, significa seguir adelante. Y eso es lo que estoy haciendo». Eduardo la miró, con los ojos enrojecidos. «¿Encontraste a alguien?» Juliana sonrió. «Me encontré a mí misma. Y por ahora, eso es más que suficiente». Miguel regresó corriendo desde la sala y saltó al regazo de su madre. «Mamá, ¿vamos al parque, por favor?» Juliana lo abrazó con fuerza, sintiendo ese amor puro e incondicional que solo un hijo puede dar. «Sí, vamos». Mi amor. Miró a Eduardo por última vez. «Eres un buen padre, Eduardo, y espero que encuentres la felicidad. Pero no conmigo». Ese capítulo está cerrado para siempre. Y al salir de esa casa de la mano de Miguel, Juliana sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Paz absoluta. Ya no había resentimiento, ya no había dudas, ya no miraba atrás. Lo había logrado. Había sobrevivido al peor momento de su vida y había salido fortalecida. Había criado a un niño maravilloso. Había construido una vida que era suya, completamente suya. Y por primera vez en 3 años, miró al futuro y solo vio posibilidades. La historia de Juliana es la historia de millones de mujeres que descubren traiciones en los momentos más vulnerables de sus vidas. Pero también es una historia de renacimiento, de fortaleza, de descubrir que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos.
Perdonar no significa volver atrás, significa liberarse del peso del resentimiento y seguir adelante. No a pesar del dolor, sino a través de él, transformando la mayor traición en la mayor oportunidad para un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, o si simplemente crees que todos merecemos segundas oportunidades, sean nosotros mismos, no necesariamente con quien nos lastimó. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay traiciones que se pueden perdonar? Y perdonar implica necesariamente dar una segunda oportunidad. Gracias por ver el video completo. Nos vemos en el próximo, con más historias reales que nos invitan a reflexionar sobre la vida, el amor y la fortaleza que reside en cada uno de nosotros.